Hay muchas personas que no tienen un conocimiento claro de qué es de verdad la sanación energética y espiritual. Hay también muchas personas que entran en el mundo de la sanación energética y espiritual y lo abordan de la manera equivocada. Así que si tú quieres saber el verdadero significado de la sanación energética y espiritual, pero lo que es más importante, cuál es la mejor manera de abordar este proceso, para uno, que tengas mucho mejores resultados y dos, disfrutes muchísimo más del camino. Así que te pido que dejes cualquier tipo de distracción. Vamos a profundizar muchísimo en el programa de hoy sobre los secretos de la sanación energética y espiritual y vas a saber cómo te van a servir para evolucionar y profundizar en tu proceso de sanación. Así que venga, vamos para allá. ¿Qué tal, estrellas de conciencia? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos un día más en el programa Estrellas de Conciencia. Súper contento de compartirte hoy los secretos de la sanación energética y espiritual. Es súper importante que cuando estamos metidos en algo o cuando nos vamos a meter en algo, cuanta más información tengamos en relación a cómo es ese algo, muchísimo mejor. Luego, obviamente, con el tiempo iremos aprendiendo, con el tiempo iremos integrando cosas, la experiencia también nos va a dar muchas posibilidades, pero si aprendes hoy estos secretos de la sanación energética y espiritual, te va a servir para dos cosas. Primero, para tu propio proceso evolutivo y de sanación, y luego por si ya estás acompañando o quieres acompañar a otras personas en ese proceso. Bueno, estamos en vivo, directo, 8 de la mañana, hora española, en el Facebook de Javier Má. Sabes que a las 8 de la mañana, hora española, es el directo. Y luego a las 8 de la tarde, hora española, subimos este mismo podcast como estreno en YouTube, 8 de la tarde, hora española. Por lo tanto si estás en el vivo como si estás en la grabación, dime tu nombre, de dónde estás conectado y si estás en la formación de Reiki en tu vida. Que me gusta leeros, me gusta conoceros. Bueno, veo que estáis entrando. Lucía Robaina, soy Reiki en tu vida, de Yolanda, buenos días. Buenos días, Genoveva, desde Rumanía, soy Reiki en tu vida. Buenos días, María José Vaquero, se escucha bien, gracias por confirmar. Buenos días, Elvis, soy Reiki en tu vida, desde Perú. María Jiménez, soy Reiki en tu vida, desde Madrid. Emma, hermoso día. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Nos vamos a meter en un tema que, como te decía, te va a ayudar tanto en tu propio proceso de sanación como también cuando acompañas a otras personas. Yo recuerdo cuando al principio escuchaba la palabra sanación antes de estar en este mundo, le daba una interpretación totalmente diferente a la que luego posteriormente me di cuenta que era, porque del de la medicina alopática o del de la cultura, la experiencia que uno haya tenido, la sanación la relacionamos solamente con el cuerpo físico y va mucho más allá de eso. Por eso fíjate que le llamamos sanación energética y espiritual. Entonces, tener claras estas claves que definen qué es la sanación energética y espiritual y por dónde va, te va a servir para, primero, como te digo, abordarlo para ti, comprender mejor también para abordarlo a otras personas, ya sea que les acompañas a nivel de terapias o que les acompañas a nivel de cursos. Bueno, vamos allá, vamos para la primera. Primero de todo, con la sanación energética y espiritual no tratamos el cuerpo físico, ¿sí? Esto es importante que se entienda. No tratamos el cuerpo físico, lo cual no quiere decir que no se vea beneficiado el cuerpo físico. Anótame ahí. No tratamos el cuerpo físico, pero se puede ver beneficiado el cuerpo físico. Lo que pasa es que el abordaje es diferente. Cuando tú vas al médico a que te duele la cabeza, te dan unas pastillas
para las migrañas o te ponen cualquier otra cosa, una inyección o lo que sea, o tienes cualquier dolor físico, en el médico lo que van es directamente a tratar el cuerpo físico, es decir, los síntomas de eso que tú estés teniendo. Bueno, pues en la sanación energética y espiritual se va a tratar energética y espiritualmente, es decir, no se trata el cuerpo físico en sí. Por eso muchas veces, aunque luego evidentemente nombramos alguna enfermedad o le tenemos que poner algún nombre a las enfermedades o las etiquetas que le ponen en la medicina, pero no porque tratemos directamente el cuerpo físico, sino tratamos de desbloquear. ¿Qué sucede? Porque hay personas que dicen, bueno, pero es que a mí me ha dado Reiki, me ha ido muy bien para el dolor de cabeza. Entonces sí que estamos tratando el dolor de cabeza al cuerpo físico. No, no estamos tratando el dolor de cabeza. Lo que estamos es haciendo equilibrar energéticamente ese bloqueo que puede haber que te provoca el dolor de cabeza. Y cuando equilibramos energéticamente, con el dolor de cabeza muchas veces se ve muy rápido, ¿vale? Pero no es tanto porque estemos buscando tratar el cuerpo físico, sino es desde un lugar diferente, ¿vale? Esto lo iremos viendo en otros puntos más adelante, pero de entrada, con la sanación energética y espiritual no tratamos el cuerpo físico, no tratamos los síntomas. Insisto, eso no quita de que se puedan y se ven muchas veces beneficios en los síntomas y en el cuerpo físico, pero no porque lo estemos tratando directamente, lo estamos tratando indirectamente, ¿sí? El tratamiento del cuerpo físico y de los síntomas se lo dejamos a los médicos, que son especialistas en eso, en ver los síntomas y tratar los síntomas, ¿sí? De manera más natural, de manera más natural, de manera más química, menos química, ahí no vamos a entrar en ese debate hoy. Pero el tratamiento físico es cosa de la medicina más alopática. Desde un punto de vista energético y espiritual, lo que trabajamos es la energía de la persona que subyace al cuerpo físico. La física moderna ya lo ha dicho, todo cuanto hay en el universo es energía. Tu cuerpo físico también es energía. Si tienes en un cuerpo físico es porque hay una energía que se manifiesta en ese cuerpo físico. Por lo tanto, tratando la energía, también se ve beneficiado el cuerpo físico. Como el procedimiento, el orden, no en todo el mundo es igual, obviamente, y hay excepciones. Pero yo lo que he podido ver a lo largo de muchos años, tanto a nivel de terapias, cuando estuve dando sobre todo los primeros años muchas terapias, como luego en las personas que he acompañado en mis formaciones, me he dado cuenta de una cosa, que generalmente el cuerpo físico, cuando estamos hablando de tratar algo que ha tendido a cronificarse o que en la medicina nos han dicho que es crónico o algo que ya lleva tiempo con nosotros, ¿vale? Vamos a llamarlo de esa manera, algo que va tiempo con nosotros. Tú date cuenta, ahora te he utilizado la palabra para que me entiendas de crónico, pero tú siempre sabes que yo te invito a que cambien las palabras en tu conversación, sobre todo. Yo a veces las tengo que utilizar para hacerme entender, pero en tu conversación contigo mismo y cuando te comuniques también con los demás, intenta buscar palabras que sean menos limitantes. Porque si tú, por ejemplo, dices algo que lleva conmigo tiempo, ¿sí? Algo que lleva conmigo tiempo, no es lo mismo que decir tengo esto crónico. Porque cuando dices tengo esto crónico, estás decretando también y estás ayudando a que se cronifique más. En cambio, cuando tú dices algo que lleva conmigo hace tiempo, no tiene una connotación tan negativa para tu psique y para tu subconsciente como cuando se dice algo crónico. Con esto no te quiero decir que por decir esto ya simplemente se te vaya a sanar lo crónico con el tiempo. No sabemos, a lo mejor se necesitan hacer más cosas, obviamente, pero sí que estamos ya empezando a cambiar el programa mental, que es súper importante. Por lo tanto, cuando alguien lleva algo de hace mucho tiempo, es decir, que lo lleva arrastrando muchos años a nivel físico, yo me he dado cuenta, o la experiencia me ha dicho, que normalmente no es lo primero que se va, suele ser lo último. Eso es diferente, por ejemplo, a un dolor agudo. Cuando alguien tiene un dolor agudo porque se ha dado un golpe o porque tiene un dolor de cabeza puntual, eso sí que suele irse bastante rápido. Pero cuando hay algo que persiste en el tiempo, normalmente se va cayendo como una ficha de dominó. Primero empieza la parte energética, después la parte emocional, después de la parte emocional empieza a tener más energía y después de tener más energía es cuando ya se empieza a ver beneficiado más
el cuerpo físico en cuanto a esa dolencia. Por lo tanto, suele ir de dentro hacia afuera, ¿sí? La medicina alopática lo que hace es intentar sanarte, o más que sanarte, quitarte los síntomas, del de afuera hacia adentro, ¿sí? La sanación energética es de dentro hacia afuera, que está en la clave 2. Apúntalo ahí, clave 2. La sanación energética ocurre desde dentro hacia afuera, ¿sí? Ocurre desde dentro hacia afuera. Es decir, empiezan a ajustarse una serie de mecanismos internos que aparentemente en el corto o incluso a veces en el medio plazo, si uno lleva arrastrando con algo muchos años, en el corto y en el medio plazo uno se siente mejor, pero no ve los grandes resultados que le gustaría, y es porque se está haciendo un trabajo desde dentro hacia afuera. Primero se está ajustando todo lo de dentro. Buenos días, Yolanda Olet, soy Reiki en tu vida. Buenos días, María Jiménez, soy Reiki en tu vida desde Madrid. Delia, buenos días. La sanación ocurre desde dentro hacia afuera. Exacto, que es la clave número 2. Entonces, este secreto o esta clave número 2, ¿qué nos está diciendo? Que es el mismo cuerpo el que se autosana, ¿sí? Aunque requiera de un actor externo. Es decir, por eso yo os digo, el terapeuta holístico es un canal de sanación, no es el que te sana. El terapeuta holístico lo que hace de canal para buscar un equilibrio energético en ti. Y ese equilibrio energético es lo que hace que empiece a manifestarse el poder de autosanación que tenemos. Todo ser vivo busca lo que se llama el estado de homeostasis. El estado de homeostasis, ¿qué es? Es un estado de coherencia interna, es un estado de equilibrio interno. Entonces, cuando tú das ese equilibrio energético, el cuerpo va a tender a buscar ese estado de homeostasis, que ahí es donde ocurre la sanación, pero fíjate que ocurre desde dentro hacia afuera, desde planos más energéticos, más sutiles, hacia planos más físicos. Por eso muchísimas veces os digo que es importante tener en cuenta que cuando nos estamos trabajando energéticamente, primero tenemos que buscar la paz interior y la relajación. ¿Por qué? Porque esa relajación y esa paz interior va a hacer que el cuerpo active sus mecanismos de defensa naturales. Sabemos, y eso no es algo holístico, sino la ciencia lo ha demostrado, que un cuerpo estresado es un cuerpo que baja las defensas. Y un cuerpo estresado está gastando mucha energía en bajar esos niveles de estrés. Y si está gastando energía en bajar los niveles de estrés, no permite dedicar esa energía en el proceso de sanación, es decir, de equilibrio interior de homeostasis. Por lo tanto, por eso la sanación ocurre desde planos aparentemente que son más sutiles, como la relajación, ¿sí? Siempre como base de todo. Además, también la neurociencia también ha demostrado a través de las ondas cerebrales alfa y las ondas cerebrales zeta que en ese estado es mucho más fácil de que el cuerpo equilibre todos sus organismos. Por eso buscamos la relajación. Sobre todo para una persona que a lo mejor tiene unos niveles de estrés alto. Y recuerda que cuando te hablo de niveles de estrés alto, no es únicamente el estrés laboral, ¿sí? Puede ser el estrés de unas relaciones que no te aportan nada y te hacen sufrir, puede ser el estrés de la economía, que padezcan mucho por la economía, es decir, cualquier cosa que a ti te haga estar en una alerta, constantemente estresado, pues es algo que es estrés también. Lo que pasa que lógicamente hoy algo que es muy habitual es el estrés laboral, ¿no? Porque pasamos muchas horas en el trabajo y bueno, hay personas que tienen un trabajo algo estresante. Buenos días, Larisa Favole. Buenos días, Pilar Jordán desde Torrevieja. Soy Reiki en tu vida. Luisa Pardo desde Gijón. Antonia Arroyo. La sanación energética, el de dentro hacia afuera. Exacto, la clave 2. Clave 3. Como digo, esto es súper importante que lo entendáis y poco a poco vamos a tener también pequeños tips que te sirven tanto para ti como para si quieres acompañar a otra persona. El paciente, 3. El paciente
tiene que participar en su proceso de sanación. ¿Sí? Aquí hay, como te digo, dos maneras diferentes, dos vertientes diferentes. Una, la medicina más alopática, que tú vas al médico y el médico lo hace. El médico lo hace, incluso o te da un medicamento o te hace cualquier acción para que tú mejores. Y tú no necesitas una participación directa. Por lo menos hasta ahora. Ahora en la nueva era que estamos entrando, y hay muchos médicos que también empiezan a recomendar una serie de cosas para que tengas unos mejores hábitos en tu vida y para que también participes en ese proceso, ¿verdad? Hace 30 o 40 años era muy difícil que un médico te diera algún tipo de recomendación fuera de que te tomaran la medicina. Hoy en día ya empiezan a haber cada vez más médicos que te dan una serie de recomendaciones aparte de la medicina, porque entienden que el proceso de sanación es una participación también del que quiere ser sanado. No es simplemente un papel totalmente pasivo, sino que tiene que estar activo. Bueno, pues eso que a día de hoy en la medicina todavía no es habitual, en la medicina alopática, aunque cada vez lo va a ser más, desde un punto de vista de sanación energética y espiritual, se antoja como imprescindible. Es decir, el paciente tiene que participar en su proceso de sanación para que de verdad haya una sanación profunda. Por eso muchas veces, cuando decís, ay, es que le quiero mandar sanación a distancia a esa persona y no me ha dado permiso, ¿puedo hacerlo? Pídele permiso. Pídele permiso. Si esa persona quiere sanar y quiere mejorar cosas, te va a dar el permiso. Y si no te da el permiso es que no tiene muchas ganas. Entonces, no es necesario meterse a trabajar a alguien energéticamente que ya te está diciendo que no quiere, ¿sí? Incluso que no está dispuesto a participar. Yo recuerdo hace ya unos años, llevaba poquito tiempo, yo creo que llevaba 1 o 2 años como maestro, un amigo que me decía que quería que le enviara Reiki a distancia, ¿no? Y le dije, vale, yo te voy a mandar Reiki a distancia, pero tú tienes que hacer estas respiraciones por la mañana y estas respiraciones por la noche. Y me dice, no, pero yo no voy a hacer, tú si quieres mándame Reiki a distancia, pero yo no voy a hacer respiraciones ni nada. Bueno, pues entonces no te voy a mandar. ¿Por qué? Porque no es el concepto de la sanación energética y espiritual. El concepto de la sanación energética y espiritual es que uno participe en el proceso de sanación, aunque pueda tener un terapeuta, aunque pueda tener alguien que le da Reiki presencial, Reiki a distancia, que participe en el proceso de sanación. ¿Vale? Muy bien. Bebo un poco de agua. Anótamela ahí la 3. El paciente tiene que participar en su proceso de sanación. Exacto. Yolanda Olet. Buenos días, Alicia Martín. Soy Reiki en tu vida y en el máster de coach energético y espiritual del de Málaga. Perfecto. Vamos a la 4. El enfoque siempre es holístico. ¿Sí? Holístico viene de la palabra holos, del griego, que significa todo. ¿Todo qué quiere decir? Que se va a tener en cuenta todos los cuerpos de la persona, es decir, el cuerpo físico, el cuerpo mental, emocional y el espiritual, para resumir. Sabemos que hay más cuerpos, otro día te hablé en otro podcast de los diferentes cuerpos, pero aquí para no complicarlo y resumirlo, 3 cuerpos: físico, mental, emocional y espiritual. Entonces, siempre, desde el tratamiento holístico tenemos que abordar los 3 cuerpos. El trabajo del cuerpo físico, el trabajo del cuerpo mental emocional y el despertar espiritual. Una sanación energética y espiritual se entiende desde que la persona mejore físicamente, pero la persona mejore mental y emocionalmente y la persona mejore en cuanto a su nivel de conciencia, en cuanto a su despertar espiritual. Mirar, yo he conocido personas físicamente que estaban muy bien, porque se trabajaban muy bien su cuerpo físico, incluso los mirabas y decías, wow, mujeres con un cuerpo físico escultural o hombres con un cuerpo físico escultural, y también mentalmente eran personas poderosas,
con sus emprendimientos, con sus negocios y muy creadores, con una mente muy potente y emocionalmente incluso equilibrados. Bueno, pues yo he conocido, porque he tenido alumnos, esas personas que físicamente eran portentos porque se trabajaban muy bien su cuerpo físico, mental y emocionalmente estaban muy bien, pero han venido a mí porque se sentían vacíos. Se sentían vacíos. No tenían una conexión espiritual con su esencia. Tenían muy bien trabajados y trabajaban muy bien cuerpo, mente, incluso emociones, pero se sentían vacíos espiritualmente. En cambio, hay otras personas que se meten en el mundo espiritual y se sienten bien, con paz, pero no le prestan atención al cuerpo físico y no cuidan lo que comen y no mueven el cuerpo, no ejercitan. Bueno, pues déjame decirte que la verdadera sanación energética y espiritual holística incluye todo, el equilibrio en todo. No consiste en tener un cuerpo físico escultural, pero sí cuidarse físicamente, ¿vale? No consiste tampoco en manifestar 1 millón de euros o 2 millones de euros al año para demostrar mucho que mentalmente eres muy fuerte, pero sí que tienes que tener una mente lo suficientemente fuerte como para manifestar la vida que quieres y tienes que sentirte también lleno espiritualmente. Bueno, pues ese es el verdadero trabajo de sanación energética y espiritual. Holístico, ¿sí? Lo incluimos todo. El enfoque siempre tiene que ser holístico para que haya un equilibrio en todo. Y claro que algunas veces podemos estar en cosas más equilibrados o en cosas menos. Claro que algunas veces puede suceder que algún área de nuestra vida esté más arriba y otra esté un poco más abajo, pero siempre tenemos que buscar el equilibrio en todas, no solamente en unas. Os digo esto porque yo lo he visto, lo he experimentado también y lo he visto. Recuerdo hace años cuando fui un viaje a la India a ver a un maestro, que ese maestro a su vez, bueno, él tenía 2 ashram, uno donde vivía él. Ashram son como, bueno, como centros espirituales, ¿no? Uno donde vivía él y otro donde vivían sus swamis, que los swamis serían, bueno, son personas que han renunciado, ¿no? Que han renunciado a la vida terrenal y están totalmente enfocados en lo espiritual para el trabajo en meditación, en todo el trabajo de elevar conciencia. Y yo fui allí y evidentemente había un nivel vibracional altísimo. Pero luego, a varios de ellos que eran incluso más jóvenes que yo, le llegaba la barriga casi al suelo. O sea, no estaban nada cuidados físicamente porque comían muy mal, prácticamente solamente comían carbohidratos, comían muy mal, quiero decir que no era una proporción equilibrada para una persona que no se mueve, que era comer muchos carbohidratos, mucho arroz, muchos garbanzos, muchas lentejas. Sí, que es comida saludable, sí era comida saludable, pero era totalmente desproporcionado las cantidades de hidratos de carbono que comían para lo poco que se movían. Pues obviamente, aunque sea saludable, tú puedes comer garbanzos que son saludables y arroz que es saludable, pero si tú comes arroz y garbanzos 3 veces al día y no te mueves, pues te vas a poner como una ballena, ¿sí? Que era un poco lo que estaban ellos. Entonces, ahí se estaba haciendo un gran trabajo espiritual, pero no tenían en cuenta lo de la sanación energética espiritual desde un punto de vista holístico, desde que tenemos que tener un equilibrio en todo. Y aquí, como te digo, no consiste en tener un cuerpo escultural. Si alguien tiene un poco de barriguita, pues tiene un poco de barriguita, pues tampoco hay mayor problema en esto, ¿vale? O sea, no lo digo desde un punto de vista estético, lo digo desde un punto de vista de equilibrio, ¿sí? Entonces eso hay que tenerlo también en cuenta. Y cuando tú estás trabajando como yo te enseño, con Reiki, puedes poner también la intención en eso, ¿sí? Puedes poner la intención, porque cuando estamos trabajando energéticamente, podemos poner la intención energéticamente para cualquiera de las cosas que te estoy diciendo. Podemos poner la intención energéticamente para vivir con más paz, pero podemos poner la intención energéticamente para manifestar metas. Podemos poner la intención energéticamente para mejorar nuestra salud, para mejorar la manera en la que comemos, ¿sí? Para mejorar también aspectos físicos. Por lo tanto, es importante. Así que, 4, el enfoque siempre es holístico.
Anita dice, interesantísimo tema, me encanta y conectadísima desde Argentina, me alegro. Pilar Jordán dice, tu mente tiene que ser tan fuerte como para manifestar la vida que deseas. Exacto. Y luego, obviamente, cuando decimos que manifestar la vida que deseas, sabemos que muchas veces no sucede a la primera, sabemos que en el camino de esa manifestación hay muchas cosas que van a suceder diferente a como nosotros nos gustaría, ¿sí? Pero eventualmente tenemos que tener la capacidad para manifestar eso también. Alicia Martín dice, la verdadera sanación energética tiene que ser todo, buscar el equilibrio, es decir, el enfoque tiene que ser holístico, exacto. Venga, vamos a la clave, al secreto número 5. No suele haber una única causa para enfermar y no suele haber una única acción para curar. Anótalo ahí, no suele haber una única causa para enfermar y no suele haber una única acción para curar. Y esto va un poco en el hilo de lo que hablamos de manera holística. Cuando estamos hablando de que alguien pierde la salud, no suele ser por una cosa. Aunque yo sé que hay algunas líneas de trabajo energético, más que de trabajo energético psicológico mental, que tienden a atribuir una emoción con una enfermedad, ¿sí? Yo tengo que decirte que no soy partidario de eso 100%. Sí que tienen su parte de verdad, porque suelen haber emociones que están relacionadas con temas, con sintomatología física, pero no suelen ser la única causa, ¿vale? Lo que pasa es que el ser humano tendemos a superficializar. El ser humano tiende a simplificar, porque nos gusta, como tenemos una mente racional, un hemisferio cerebral izquierdo, nos gusta encontrar la causa para todo. Entonces, cuando aparece una técnica donde te dicen exactamente la causa para todo, nos sentimos atraídos por ella. Y por eso los seres humanos se sienten atraídos por eso, ¿no? Pues sí, pues mira, si te duele la barriga es porque tienes emociones ahí guardadas. Si te duele la cabeza o si te duele la garganta es porque no has expresado aquello que tenías que expresar. Bueno, está bien que lo utilicemos como pista. Está bien que lo utilicemos como referencia. Pero yo me he dado cuenta, viendo muchísima gente pasar, que generalmente el que ha enfermado no ha enfermado únicamente por una sola cosa, y para sanar no hay que hacer únicamente alguna cosa, sino hay que abordarlo desde diferentes lugares, ¿vale? Por eso hablamos siempre de un tratamiento holístico. Muy bien. Vamos a las 6. Emma Salgado dice, no suele haber una sola causa para enfermar y no puede haber una sola causa, sí, una sola acción para curar, ¿vale? La causa es lo que enferma y las acciones es lo que nos llevan a curar. Muy bien. Vamos a la 6. Y eso no quita, como te digo, de que hayan ciertas cosas que nos puedan dar pistas, ¿eh? Está bien. Está bien. Si uno dice, vale, es que tengo problemas con el oído derecho, ¿sí? Tengo problemas con el oído derecho. En algunas líneas te dirían, vale, ¿qué es lo que no quieres escuchar? A lo mejor hay algo que no quieres escuchar, ¿sí? Está bien que tomemos referencia de eso, sí, está bien, pero a ver, todos seguramente que hay alguna cosa que no queramos escuchar, ¿no? Pero posiblemente no sea la única causa. Puede ser que en algunas personas más, otras que menos, pero luego tenemos que ver también todo cómo estamos equilibrados a nivel general, ¿vale? Muy bien. Venga, vamos a la siguiente. La 6. La sanación energética no siempre se manifiesta de manera progresiva. Anótamelo ahí. La sanación energética no siempre se manifiesta de manera progresiva. Mirad, la naturaleza constantemente nos está dando enseñanzas. Constantemente nos está dando enseñanzas. Hay una planta que nos representa muy bien la enseñanza que te quiero compartir, de que la sanación energética no siempre se manifiesta de manera progresiva, que es el bambú japonés. El bambú japonés es una planta
donde en sus primeros años de vida, por mucho que la cuides, por mucho que la estés regando cada día, que es necesario, que lo vayas regando, ¿qué sucede? Que en los primeros años prácticamente no crece, ¿sí? No crece, pero llega un momento, cuando pasan varios años, que en pocas semanas crece más de 2 metros. Y uno podría decir, pero bueno, entonces toda la labor que se ha estado haciendo los primeros años de cuidado, no sirve, no ha servido para nada. Sí, estaba sirviendo. ¿Por qué? Porque estaba creando raíces, es decir, estaban ocurriendo cosas en un plano donde nosotros no lo podíamos ver, y llegaba un momento que empezaba a crecer exponencialmente. Pues eso muchas veces pasa también con nuestro propio camino de evolución interior y de sanación interior. Hay veces que se puede ver de manera progresiva, pero hay veces que durante mucho tiempo apenas se ven avances y luego llega un momento que se ve un crecimiento muy grande. Y eso es porque se han estado creando las raíces. Y eso es cómo funciona la sanación energética, que no siempre se manifiesta de manera progresiva. Hay personas que les es de manera más progresiva, hay personas que al principio tienen muchos resultados y luego parece que se quedan un poco estancados y luego vuelven a subir, o personas que al principio no ven tanto y luego crecen mucho más. Por lo tanto, tienes que tener en cuenta que la sanación energética no siempre se manifiesta de manera progresiva. Es más, hay veces que incluso nos puede dar la sensación de que damos 1 o 2 pasitos para atrás. Pero podemos estar tranquilos, porque si seguimos trabajándonos bien, ese 1 o 2 pasitos que damos para atrás, luego va a llegar un momento que van a ser 3 o 4 para adelante. Esto lo he visto pasar, lo he visto en mí, obviamente, y lo he visto pasar en muchísima gente. Pero ese premio está para el que está dispuesto a seguir y seguir. El que agarra esa planta y la riega 2 días y ya dice, como no ve que está creciendo y tampoco es capaz de percibir lo que te estoy diciendo, que se están creando unas raíces fuertes, ¿qué va a suceder? Que lo va a dejar ante el tiempo, va a decir, no, esto no está dando resultados, pero sí está haciendo un trabajo fuerte de creación de esas raíces que luego van a hacer que emerja mucho más. Por lo tanto si no ves resultados, tienes que tener en cuenta que en un momento van a llegar de manera exponencial. Y si en algún momento te llegan, porque he tenido algunos alumnos, hace no mucho una persona en el máster de coach energético y espiritual me decía, Javier pero me preguntaba, ¿es posible que no me acostumbre a tantas cosas buenas que me están sucediendo? Y era porque durante un tiempo no había visto ese crecimiento como ella quería y ahora estaba empezando a ver el crecimiento mucho más rápido. Pues eso puede pasar también. O sea, puede pasar que llegue un momento que el crecimiento sea tan rápido que digas, wow, ¿qué está sucediendo aquí, no? O la mejora de algo pueda ser tan rápido que digas, ¿qué está sucediendo? Y no es que está siendo rápido, sino que tú has estado durante un buen tiempo cuidando eso. Has estado durante un buen tiempo creando esas raíces fuertes, por lo tanto no te tienes que sorprender tampoco si llega un momento que tienes un crecimiento explosivo en cualquier cosa. Esto se ve muchísimo. Mira, yo incluso muchas veces también a nivel económico, si uno trabaja y hace las cosas para ello también. Por eso te digo que cuando te estoy hablando de sanación energética y espiritual, no es únicamente desde un punto de vista fijo del cuerpo físico, sino estamos hablando holísticamente. Mirad, cuando yo empecé a trabajar con 18 o 19 años, trabajaba mucho y sí que es cierto que me empecé a ganar, a partir de los 6-7 meses, me empecé a ganar la vida relativamente bien. Incluso 2-3 veces más de lo que ganaban mis padres. Pero yo consideraba que estaba trabajando mucho y además estaba formándome mucho, estaba adquiriendo una serie de actitudes y de habilidades que me podían dar mucho más y no me lo daban, pero yo seguía trabajando, ¿no?
para que tengas una idea y para aterrizarlo. Te puedo hablar sobre números para que se pueda aterrizar bien. Y yo ganaba en aquella época unos 2.000, entre 2.000 y 3.000 euros al mes. Te estoy hablando en el año 94, 95, 96, 97, 98, 99, que eso era mucho dinero. Pero yo todavía pensaba que estaba haciendo para todavía más. ¿Y qué pasó? Y estuve 10 años estancado en eso. Que unos podrían decir, ostras, estancado, eso está muy bien, ¿no? Bueno, está muy bien dependiendo de la mentalidad que tenga cada uno. Hay gente que se conforma con menos, yo no me conformo con menos en ningún ámbito de mi vida. Yo no me conformo con menos amor del que puedo dar, no me conformo con menos paz de la que puedo tener y no me conformo con menos expansión de la que puedo tener y si el universo tiene mucho más para darme a mí, pues yo estoy abierto también a ello, ¿no? Entonces, ¿pero esto por qué sucedió? Porque durante 10 años estuve estancado en eso y hubo un año cuando emprendí por mi cuenta que multipliqué por 10 esos ingresos que estaba teniendo. De un mes para otro multipliqué por 10 y había gente que me veía del de fuera y decía, wow, has subido como la espuma, has multiplicado por 10. No es como la espuma, llevo 10 años dándole fuerte, ¿sí? Dándole muy fuerte para que esto manifieste ahora. Y a ti te parece que ha subido como la espuma, pero no. Eso me pasa a veces también con el Reiki. Hay personas, a lo mejor alumnos míos de hace 4 o 5 años, que van a mi YouTube o van y dicen, Javier, me ha subido como la espuma. No como la espuma, llevo 14 años dándole. No es como la espuma. Lo que pasa que hay veces que ese crecimiento se vuelve exponencial en un momento determinado. ¿Sí? Súper importante que se entienda eso, ¿vale? La sanación energética no siempre se manifiesta de manera progresiva. Venga, María Galdo, la sanación energética no siempre se manifiesta de manera progresiva. Exacto, Katia, ya llegué, buenos días. María Luz Valcárcel, desde dentro hacia afuera, exacto. Vamos a la 7, a la clave 7, al secreto 7, sobre la sanación energética y espiritual. Muchas veces se necesita de insistencia paciente. Estas dos palabras, únelas. Muchas veces se necesita de insistencia paciente. ¿Qué significa? Que uno tiene que insistir en eso que quiere. Uno tiene que tener claro qué quiere en su vida. Si no tienes claro lo que quieres en tu vida, primero te tienes que clarificar. ¿Sí? Primero de todo, clarificarte de qué quieres en tu vida. Pero una vez sabes qué quieres en tu vida y sabes que es algo que va a aportarte un beneficio a ti, siempre te digo, idealmente, que no te aporte únicamente beneficio a ti, sino que a cuantas más personas aporte beneficio esa meta tuya, mejor. Pero una vez tienes claro qué quieres, tienes que ser insistente y paciente, las dos cosas. Porque insistencia con impaciencia no ayuda. En cambio, insistencia con paciencia ayuda. Se requieren las dos cosas, ¿eh? Seamos claros. La gran mayoría de la gente no suele ser insistente. Insistente quiero decir persistente también, ¿vale? Podrías poner insistencia o persistencia. Pero la mayoría de la gente no lo es. La mayoría de la gente intenta las cosas 3, 4 o 5 veces y si no le salen se va a otro cuento. Y ponen, hoy en día es muy espiritual poner la excusa de ¿será que el universo no quiere? No, ¿será que no eres lo suficientemente persistente? Déjate de echarle las culpas al universo, ¿vale? Uno tiene que saber qué es lo que está en su corazón y tiene que estar lo suficientemente alineado para saber qué es lo que le conviene, ¿sí? A partir de ahí, uno tiene que ser persistente, insistente, pero sobre todo con paciencia, porque como te digo, la gran mayoría de la gente ni siquiera es insistente, ni siquiera es persistente. Pero luego del porcentaje pequeño de personas que son persistentes, una gran mayoría son persistentes pero impacientes, es decir, se desesperan por el camino. Y ese desespero provoca dos cosas. O bien que la manifestación se alarga mucho en el tiempo, o bien que se abandona antes por frustración. Por lo tanto, aquí donde está la clave. Hay que ser persistente y paciente, las dos cosas. Saber que, por mucho que persistas, no siempre las cosas van al mismo momento. Mirad, y esto
Uno puede, porque lo he experimentado varias veces, tú hay veces que puedes estar trabajando en algo, en cualquier meta que quieras manifestar, y trabajas en esa meta. Y hay momentos que puedes decir, esto parece injusto, estoy trabajando mucho y no estoy teniendo los resultados que me gustaría. Dime si te ha sucedido alguna vez esto. De trabajar mucho en algo durante un tiempo, no trabajar en mucho en algo 4 días. Si, yo a eso no le llamo trabajar mucho en algo. Si tú estás 4 días o 4 meses trabajando en algo, eso no es trabajar mucho. Trabajar mucho en algo es dedicarle años a ese algo. Pero hay veces que le podemos estar dedicando años a ese algo y que no vemos justicia en cuanto a resultados con esfuerzo que estamos poniendo. Y eso puede pasar eventualmente. Puede pasar eventualmente, pero en el momento que se empieza a hacer justicia, que Dios es justo, esa justicia sobrepasa con creces incluso lo que tú esperabas en ese momento, que es cuando algunas personas se preguntan, pero bueno, ¿es posible que vengan tantas bendiciones a mi vida? Sí es posible, y no es que sea posible, sino que te las mereces. Pero para merecerte esas bendiciones, tienes que saber aceptar también las injusticias parciales o las injusticias temporales o lo que tú consideras como injusticias temporales. A lo mejor no son tan injusticias, pero tú lo consideras como injusticia temporal porque dices, estoy dedicando mucho esfuerzo a esto, llevo un tiempo y creo que estoy haciendo mucho más esfuerzo que beneficios estoy teniendo. O sí estoy teniendo a lo mejor beneficios, pero no tantos como yo creería que tengo que tener en relación al esfuerzo que estoy haciendo. Bueno, pues esa insistencia paciente, ese aceptar que momentáneamente puede ser que no se haga justicia en algo, al final la justicia existe. La justicia divina, siempre y cuando te lo trabajes, no es simplemente por estar aquí ya, sino siempre y cuando te lo trabajes. Mira, te voy a explicar lo vas a entender perfectamente con este ejemplo. Pueden haber, ¿a quién le gusta Estrella Cal? Me pasa en mi profesión y me frustró, pero así hago porque es mi vocación. Perfecto. Y ahí lo que uno tiene que hacer es formarse más, Estrella. O sea, ir con personas y formarse más y ver con la gente que está teniendo un éxito. Eso también es insistencia, ¿eh? Insistencia no es me conformo, sino constantemente aprendo y crezco y me formo e invierto también. Hay gente que quiere, esto es súper importante porque yo sé que no solamente Estrella Cal, hay gente que quiere tener abundancia a nivel profesional, ¿sí? Mucha abundancia, y no invierte en ellos mismos para mejorar su profesión o invierte en lo mínimo, van a invertir lo mínimo. Quiero invertir lo mínimo. Y eso lo digo yo mucho a vosotros, a los que queréis ser terapeutas profesionales o a los que queréis ser maestros profesionales de Reiki. Si tú no estás dispuesto a invertir mucho en ti, no esperes que los demás inviertan en ti. Es obvio, pero no hay tanta gente que lo entienda. Si tú no estás dispuesto a invertir mucho en ti, ¿cómo puedes esperar que los demás inviertan en ti? No es factible. O sea, yo cuando digo que he hecho 8 maestrías, yo he invertido en formaciones de Reiki, he invertido solamente en formaciones de Reiki más de $15.000, más de 15.000 euros, solo en formaciones de Reiki. Ya no te digo en mentorías, ya no te digo en formaciones de desarrollo personal, ya no te digo en otras cosas de espiritualidad. O sea, he invertido decenas de miles y a lo largo de mi vida profesional posiblemente más de 100.000 ya, euros o dólares. Yo he estado dispuesto a invertir mucho en mí. Prácticamente todo lo que ganaba lo reinvertía en mí y a día de hoy una parte importante también lo hago. Entonces, es obvio que venga mucha gente a mí, pero porque es vibracional. Porque si yo estoy dispuesto a invertir en mí, los demás también estarán dispuestos a invertir en mí. Si yo no estoy dispuesto a invertir en mí, ¿cómo puedo esperar que los demás inviertan en mí y vengan a gastar su dinero conmigo si no lo gasto ni yo para mejorar? ¿Vale? Entonces eso es súper importante que se entienda. Muy bien, entonces el ejemplo que os quería decir por ejemplo, de lo que en relación al trabajo que uno hace, suele haber justicia también si uno pone toda la carne en el asador que os estoy diciendo. Entonces, ¿a quién le gusta el fútbol? ¿O el baloncesto? ¿O algún deporte de equipo que tenga una temporada? ¿O el béisbol? Dime si te gusta ahí algún deporte, porque te lo voy a comparar con algún deporte para que
que se entienda. Vamos a poner el ejemplo del fútbol, que es un deporte muy habitual. En el fútbol, por ejemplo, en una liga de fútbol, en un campeonato de liga, que se llama aquí en España, aquí hay 38 partidos, ¿sí? Hay 20 equipos y juegan 19 partidos con uno y luego la vuelta 19 con otros. Es decir, hay 38 partidos. Pero bueno, esto sirve para cualquier otra competición que haya más o menos partidos, pero que al final hay un número en esa temporada, en esa competición, hay un número importante de partidos, 38 partidos, que se juegan en 9, 10 o 11 meses. Ahora bien, hay un equipo que tiene muy buenos jugadores, que además entrena muy bien y que juega muy bien. ¿Sí? Ese equipo puede empezar la temporada mal. Ese equipo incluso puede perder partidos. Pero ese equipo al final de temporada va a estar bien posicionado. ¿Por qué? Porque va a haber justicia. Puede haber injusticia parcial en un partido, en dos, en tres, en una racha de 5 partidos. Pero si ese equipo se han preparado bien, es decir, tienen buenos jugadores, no se conforman con tener buenos jugadores, sino se entrenan a diario, ven lo que pueden hacer para mejorar su cuerpo físico, ven lo que pueden hacer para mejorar su mente, que incluso tienen psicólogos y todo. Comen muy bien, se cuidan, es decir, ponen todo y son jugadores brillantes, al final de temporada van a estar bien posicionados. Pues eso es exactamente igual con tu camino de despertar espiritual y con tu camino de evolución. Pueden haber injusticias parciales, claro que sí, pues ¿qué haces? Oye, pues si has perdido 3 partidos, pues te fastidia, pues sí, a nadie le gusta perder. Bueno, pues vamos al siguiente, y vamos al siguiente, y vamos al siguiente. ¿Por qué? Porque sabemos que somos un buen equipo, sabemos que estamos trabajando bien, sabemos que nos estamos preparando bien, sabemos que estamos entrenando bien, y eso eventualmente va a traer resultados. Lo que pasa es que la gente es muy parcialista y muy cortoplacista y se fija únicamente en el resultado parcial, ¿vale? Y en esa injusticia parcial, ¡ay! Es que sí, yo estoy trabajando mucho y mira lo que me ha pasado. Bueno, pues es que pasan cosas en la vida, también se pierde. Lo que consiste es que al final del campeonato esté bien posicionado, ¿vale? Esa es la idea. Emma dice el béisbol, Alicia el baloncesto. Bueno, pues exactamente es aplicable a cualquier deporte. Yo os he puesto el ejemplo del fútbol, pero es aplicable a cualquier deporte. Muy bien, vamos a la 8 y hoy vamos a... Sí, vamos a la 8 y luego continuaremos mañana con las siguientes. En el proceso de sanación y despertar espiritual, y te voy a compartir, para ir terminando, te voy a compartir 2 técnicas en relación a esto, ¿vale? Para el proceso de sanación y despertar espiritual son importantes los Koki-Ojo, ¿sí? Los que sois alumnos de Reiki en tu vida, dime ahí qué es el Koki-Ojo. En el proceso de sanación y despertar espiritual son muy importantes los Koki-Ojo. Es una palabra del Reiki tradicional. Hay personas que les digo, me dicen, Javier Mayo, he aprendido en otra escuela el Reiki tradicional. Digo, vale. Dice, pero ¿cómo sé si es el tradicional? ¿Sabes lo que son los Koki-Ojo? No, pues entonces no te han enseñado el Reiki tradicional. Porque en el Reiki tradicional los Koki-Ojo son algo muy importante, ¿vale? Entonces lo que pasa es que cuando llegó Reiki a Occidente se derivó en muchas diferentes líneas, se perdieron muchísimas cosas. Yo siempre te digo que cualquier Reiki enseñado desde el corazón siempre te va a hacer bien. Si el maestro le pone corazón, siempre te va a hacer bien. Lo que pasa que luego es cierto que hay más rigurosidad, menos rigurosidad, y luego hay unas enseñanzas más directas a la fuente o menos. Yo, por ejemplo, solamente han pasado 3 maestros, desde Mikao Usui hasta yo. Solamente han pasado 3 maestros, por lo tanto hay una enseñanza muy directa del Reiki tradicional. Tengo un linaje 5. Los que os formáis conmigo, los maestros que os formáis conmigo, tenéis un linaje 6. Es un linaje muy cercano a Usui y por eso se mantienen más ciertas tradiciones como los Koki-Ojos. Bueno, pues los Koki-Ojos son muy, muy importantes dentro del proceso de sanación y de despertar espiritual. Alicia Martín dice, son importantes los Koki-Ojo, exacto, los ejercicios de respiración. Los Koki-Ojo son ejercicios de respiración.
se le ha dado mucha importancia en el yoga también. En el yoga se llaman los pranayama. Para la sanación energética y espiritual es súper importante hacer kokyojos. Es decir, dedicar unos minutos al día a hacer ejercicios de respiración, que cada uno tendrán objetivos diferentes, ¿vale? Aquí te voy a compartir dos, por ejemplo, para que los puedas aplicar. Hay uno que es para buscar una activación del hemisferio cerebral derecho, que el hemisferio cerebral derecho, ¿qué es? Es el hemisferio de la intuición, es el de la relajación, ¿sí? Es el del plano más espiritual. Por lo tanto, esta es idónea hacerla, pues incluso antes de irte a dormir para relajarte, pero también antes de una práctica meditativa, antes de la práctica del autorreiki, antes de un trabajo intuitivo, que es tapar la fosa nasal derecha e inhalar y exhalar solamente por la izquierda. Si estás inhalando mínimo un minuto, ideal 3 minutos por la fosa nasal izquierda, vas a activar el hemisferio cerebral derecho con todos los beneficios que tiene. Que la sanación espiritual ocurre más en el hemisferio derecho que en el izquierdo. Y luego, por ejemplo, la respiración Jado es una respiración también del Reiki tradicional, que es inhalo por la nariz y exhalo por la boca con el sonido Ja. Esa es una técnica que ayuda a liberar tensiones, que ayuda también a oxigenar muchísimo el cuerpo, que lo que te hace es segregar endorfinas, cuando tienes dolor las endorfinas son importantes para bajar el dolor, así que ahí tienes dos técnicas que puedes aplicar. Bueno, y si eres de los que quieres ir más allá y formarte conmigo, si ya estás en la formación de Reiki en tu vida, te recomiendo muchísimo. Están habiendo cambios importantísimos en el máster de coach energético y espiritual. Si ya tienes como mínimo el segundo nivel de Reiki en tu vida, te recomiendo que pidas info para empezar en marzo el máster de coach energético y espiritual. Y si todavía no te estás formando conmigo, puedes formarte desde cualquier parte del mundo en maestría Reiki desde cero para profundizar de verdad en el proceso de sanación. Ya sea que no tienen ningún tipo de experiencia o incluso esta formación, maestría Reiki desde cero, la están haciendo incluso maestros de otras escuelas, ¿sí? Ahí es donde se ve la verdadera humildad. Si yo te digo que hice 8 maestrías, no te digo que hice 8 maestrías por presumir, te digo que hice 8 maestrías porque entendí que siempre puedes estar aprendiendo, siempre puedes estar evolucionando y siempre puedes estar sanando. Es más, si eres una persona que de verdad quieres expandirte al máximo, tu obligación es seguir aprendiendo, seguir evolucionando y seguir sanando. No es ni siquiera un lujo, es una obligación. Y más si también estás acompañando y quieres acompañar a otras personas. Así que si quieres empezar en febrero conmigo, ahí vas a ver en el primer comentario fijado o en la web de Javier Ma, www.javierma.com. Bueno, me despido de las personas que estáis ahí en vivo. Genoveva, Kokyojo, son ejercicios de respiración, exacto. María Jiménez, muchas gracias. Emma Salgado, Larisa, Antonia, Alicia, Gabriela Andrea, Isabel Martos. Bueno, muchísimas gracias. Estrella Cal, Maika Gaitero. Recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora, siempre por ti. Un súper abrazo.